Iglesia, buenos días. ¿Se acuerdan que hablamos de la paciencia hace 8 días? Bueno, les suplico que me tengan paciencia. Es un gusto enorme estar aquí direccionando la palabra de Dios, siguiendo con el encargo del Espíritu Santo directamente, que ha puesto sobre nuestro pastor. Y seguimos viendo la manifestación de los frutos, de las virtudes, de aquel que lo llena todo en todo. Entonces lo invito ahí donde está, incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios, gracias, porque mientras muchos no amanecen, Señor, nosotros podemos venir a cantarte, a saludarnos entre hermanos, a tener una comunión en comunidad, Señor. Qué especial. Entiendo las palabras de David cuando decía que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Bendito Espíritu, toma el control de esta enseñanza. Te suplico, te imploro que nos reveles a Cristo, a cada uno, Señor, que podamos ver, oír, que podamos entender el mensaje, bendito Dios. Muchas gracias. Amén. Entonces ya llevamos 3 domingos hablando del tema de la fructificación o de la manifestación del fruto del Espíritu. Y entonces ya vimos de ellos 4 frutos. Ya vimos el tema del amor, el gozo, la paz. Hace 8 días vimos la paciencia. ¿Dios nos habló o no nos habló? Hoy vamos a tener el privilegio de ver la benignidad y la bondad. Acompáñeme abriendo su Biblia, encendiéndola o mirando al frente. En Gálatas capítulo 5, ya lo vemos, yo creo que nos vamos a aprender estos textos de memoria, pero la palabra hay que leerla una y otra y otra y otra. ¿Hasta cuántas veces? Hasta que el Señor venga por nosotros. Gálatas 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces hoy nos vamos a detener en 2 de ellas. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver la benignidad y la bondad. Estas 2 las vamos a ver en conjunto porque vienen relacionadas, no pueden estar separadas. Una va con la otra. No es como vimos la paciencia, que es un fruto aparte, no. Vienen como un matrimonio, vienen como en un mismo útero, son gemelas. No pueden estar separadas. Y entonces, en contraste, lo que es la benignidad y la bondad, vemos en el versículo 20 del mismo capítulo 5, todo lo que es contraste. Capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 20 y 21. Y él lo relaciona con una cantidad de cosas que no son fruto del Espíritu, sino que son fruto de la carne. Dice: idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, apartamiento, divisiones, herejías. Siguiente. Envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los regaño, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no hay ley. En esta versión dice: mas el fruto, comienza en el versículo siguiente,
Hay otras versiones, como la versión Las Américas, dice pero. O sea, a partir de aquí hay una diferencia. En la versión internacional y otras versiones dice en cambio, más el fruto del Espíritu es. O sea que hay una división donde hay pleitos, celos, contiendas, iras. Acá está la benignidad y la bondad. Todo donde haya, toda esta cantidad de cosas que nos está explicando aquí, a el otro lado está la benignidad y la bondad. No se pueden mezclar. Donde hay ira no hay benignidad. Donde hay contiendas no hay bondad. Donde hay envidias, maledicencias, malas palabras, no hay benignidad y bondad. Son pueblos totalmente opuestos. Por eso dice en cambio. En esta versión dice más el fruto. Hay una diferencia total y abismal entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces, todas estas cosas que vienen aquí son parte de ¿qué? ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos que era como una ropa, como un uniforme? Despojados pues ¿de qué? O sea, del viejo uniforme y vestidos con el nuevo hombre, dice Pablo en Efesios, en el capítulo 4. Toda esta cantidad de cosas terribles que no son virtudes sino vicios, y vicios de la carne, son lo opuesto total. Entonces debemos recordar en el pasado domingo que vimos en detalle la principal o el principal objetivo que tiene Dios para con nosotros, y es que, ¿alguien lo recuerda? Manifestar o escuchar el llamado recurrente de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de manifestar a Jesucristo. ¿Y cómo manifestamos a Jesucristo? ¿Cómo vamos a manifestar? Porque la única persona que ha encarnado, que ha vivido de acuerdo a estas manifestaciones es Jesús, a través del Espíritu Santo por su paso en la tierra. Entonces, la idea de Dios es que nosotros seamos semejantes a Él, de que la persona de Cristo sea glorificada en nosotros. Las cosas viejas pasaron. A partir de que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, todas las cosas empiezan a ser ¿qué? Nuevas. Y eso es lo que manifiesta Pablo en el capítulo 5 de Efesios, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ustedes creen que esto es una recomendación? Esto es un mandato. Sed, verbo activo. Aquí está hablando de que tenemos, los que somos hijos de Dios. Los que no, pues obviamente no pueden manifestar, porque el árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, tenemos la obligación como cristianos de manifestar, ser imitadores de Cristo. Así como cuando perseguían a Pedro, le dijeron: pero es que usted habla, usted camina, usted huele a Cristo. La noche que lo negó, usted es igualito a Él. ¿Qué pasa cuando nos ven? ¿Cómo creen que nos ven? ¿Que nos parecemos a Jesús pero el de al frente? ¿O a cuál Jesús nos parecemos? Entonces, partiendo de esa idea, Dios quiere que reflejemos su esencia, porque el propósito de Dios desde el principio de la humanidad, es más, en la eternidad pasada, antes, era que todos los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Y después de que fueran hijos, su Espíritu Santo entrara en el espíritu del hombre, y a partir de ahí hacia afuera reflejar la vida de Dios, como lo dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y esto va a ser a través de ¿quién?
de donde primero vino el reino, venga a nosotros tu reino. Cuando el reino se establece, usted y yo debemos ser unos embajadores del cielo aquí en la tierra. Usted y yo somos una provisión de Dios aquí en la tierra. Entonces, en ese término, lo que Dios quiere es que seamos iguales a Él. Que seamos iguales a Él. Así como los hijos nacen siendo parecidos a sus padres en la parte física, que igualito. Y cuando se le brota esa vena por acá, es la misma. ¿Cómo es que dice el dicho? De tal al palo, tal astilla. Y es cortado con la misma tijera. Igualito. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros manifestemos aquí en la tierra. Entonces, benignidad y bondad. ¿Tienen idea de qué es la benignidad y la bondad? Si no tiene idea, sígame. No pierda espacio en este tiempo. Estamos viviendo el mundo desde que el hombre pecó ha entrado en un tema crítico. Pero yo creo que esta última generación está viviendo un tiempo mucho peor, donde prima, donde gobierna la ira, las malas palabras, el detestar, el odiar. Solamente salir a la calle, pásese un semáforo en rojo usted por el peatonal y verás que se gana un madrazo. ¿Por qué? Porque así el semáforo esté en rojo, se lo pasan y usted tiene la culpa. En estos días un señor por la ciudad de La Confandi en el barrio murió porque lo pisó una moto. ¿Y cómo lo pisó? No, él venía en el andén, iba a comprar las arepas y la moto lo mató encima del andén. Vivimos en una generación, yo creo que necesitada, llena de violencia. A mí me impacta mucho cuando a veces entro a Facebook y veo los comentarios. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que esto se ha vuelto normal. Normalizaron la violencia. Normalizaron las palabras llenas de odio, igual que Jesús. ¿Cómo hablaba Jesús? Y esto se ha vuelto algo normal. Estamos respirando violencia. Y no solamente los de afuera, los de adentro. Yo cada vez que entro a Facebook, sinceramente les confieso que yo termino triste. Y cuando voy a entrar, voy a mirar unas cosas y termino viendo eso y siempre es lo mismo y siempre me prometo no volver a entrar. Porque hijos de Dios atentando. En estos días veía uno que colocaba: no creo en las iglesias ni en los pastores. Bueno, bendito el Señor, ¿de dónde sacó ese evangelio? Públicamente, donde todo el mundo, ellos allá no quieren escuchar, y un cristiano coloca una cosa de estas. Hágame el bendito favor. No entran ni dejan que otros entren. Nosotros no somos iguales a ellos. Sed pues imitadores de Dios, como Cristo. Y entonces pasan una cantidad de cosas donde la benignidad y la bondad pensamos que son palabras lindas, pero que están por allá, en un fruto de un árbol muy alto y no podemos alcanzar. Y a eso no nos ha llamado el Señor, no es así. Entonces nuestra generación valora la verdad, ser honestos, pero sin la más mínima gracia decimos las cosas. Nos creemos transparentes, pero con un puñal, sin importar qué piensa el otro, cómo se siente el otro. Y resulta que nuestro Dios nos ha llamado a hacer todo con amor, como si fuera para quién. Entonces, ¿dónde está la benignidad y la bondad? Vimos hace 8 días que sin paciencia no se puede amar. Tú no amas al que no le tienes paciencia.
Y el Señor nos habló de amar ¿a quién? A todos. ¿A cuántos amó el Señor? Según Juan 3:16. Al mundo entero. Y si tenemos que ser imitadores de Él, ¿a quién tenemos que amar? Esto no es un juego, mis hermanos. El Señor dijo que por sus frutos. Miren, hace 20 días atrás explicaba yo acá la importancia de dar frutos, y luego entramos y vimos en el capítulo 15 de Juan la poda. La rama que no dé fruto va a ser cortada, apartada y echada al fuego. Pero la rama que produce fruto, esta va a ser podada para que lleve más y mejor fruto. ¿Cómo nos va quedando el sombrero hasta ahora? Es una generación que desea llamar la atención, pero sin la más mínima gracia. Y el egocentrismo sale a relucir, sale a relucir. Y nada de esto, nada de estas cosas tiene que ver con benignidad y bondad. Entonces vamos a ver las siguientes dos virtudes, tratando de ser sincero, porque es casi imposible tratar de explicarlas. Verbalmente es muy duro, pero entonces el Señor me llevó a las ilustraciones. Cómo ilustrarlas es más fácil, porque tratar de explicarlas no es tan fácil. No es fácil. Vamos a ver más bien ilustraciones. La benignidad, en el significado o un sinónimo, es generosidad, amabilidad. Inclusive hay varias versiones que la escriben así. Representa la expresión externa de la bondad. Dicho de otra forma, la bondad es y la benignidad hace. La benignidad es la parte externa de la bondad. Vuelvo y lo repito. La bondad es y la benignidad hace. Si Dios nos está cultivando la bondad en nosotros por medio de su Espíritu, lo natural es que nuestro exterior refleje la benignidad o la amabilidad o la generosidad. ¿Cómo creen que vamos siendo? Respecto a este punto, la gentileza, así los demás van a haber expresado que hay un Dios en mí, y la bondad se hace y la gentileza, y la benignidad se muestra. O sea que en palabras y en hechos se va a mostrar lo que usted tiene por dentro. Por eso la Biblia dice que el corazón contento hermosea el rostro. Y de lo que está lleno el corazón, de esto habla la boca. En el original, en el hebreo original, la palabra benignidad lo que quiere decir es: se opone a un temperamento áspero, malhumorado y torcido. Más bien es un temperamento apacible, cálido. Es una disposición imperturbable y una disposición a tratar a todos con amabilidad y cortesía. Dicho de otra forma, la benignidad como fruto del Espíritu corrige el temperamento áspero, irritable, y endulza las palabras hirientes y cargadas de ira, y elimina las palabras ofensivas y denigrantes. El diccionario bíblico lo resume así: la amabilidad o benignidad como ese estado. Notar que es un estado, no es que yo sienta, sino un estado que incluye los atributos de afecto amoroso, simpatía, amabilidad,
paciencia y bondad. La amabilidad es una cualidad que se muestra en la forma en que una persona actúa de forma voluntaria. No es que yo me sienta que con tal persona soy bondadoso y con otra no. Esto no es de sentimientos. Esto es debido a que Dios hizo un trabajo en nosotros. Porque ¿cuántos de los que estábamos aquí éramos enemigos de Dios? Entonces no se trata de sentir bondad o sentir benignidad. No. Se trata de una voluntad que usted ya tomó. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y a partir de aquí todas son hechas nuevas. Despojados del viejo hombre y vestidos con el nuevo hombre. Sé imitadores de Dios. Entonces esto debe ser parte de nuestro vivir. Vuelvo y pregunto, ¿cómo nos va quedando el sombrero? Entonces, vivimos en un mundo secular donde esta cualidad parece haberse perdido. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo pecadores, Cristo Jesús mostró su bondad, su benignidad. Ahora vamos a ver una pequeña descripción de lo que es la palabra, bueno, descripción no, de lo que es la palabra bondad. La verdad es una palabra que en el término, en el griego antiguo, no aparece. Pareciera que las personas de aquellos tiempos no había bondad. La palabra no existe en el griego secular, no existe, no está, no hay registro de la bondad. Pero en la manifestación de la palabra del Antiguo Testamento podemos ver la bondad de Dios en todo su esplendor. Acompáñenme al Salmo 145, versículo 9, donde la Biblia ampliamente compara a Dios con su bondad. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia, en otra versión dice, y su bondad sobre todas sus obras. Aquí tenemos que tener en cuenta la primera parte del texto. Bueno es el Señor para con todos. Ahí aplican justos e injustos. Él no es bueno porque Él se sintió, hoy es un día bueno, ¿no? Yo voy a tener misericordia de la tierra hoy. No. Él es bueno porque esa es su naturaleza. Eso es como el agua. El agua moja y moja a todos por igual, porque esa es su naturaleza. El Señor es bueno para con todas y muestra su bondad sobre todas sus obras. En los días donde está haciendo mucho calor, resguárdese debajo de un árbol y usted va a sentir ese respirar. Y si tiene un espíritu apacible, va a sentir hasta el mismo abrazo de Dios en pleno de esos calores tan fuertes que hubieron. Entonces la bondad no aparece, pero como la vamos a manifestar a través de la escritura, Dios es bueno. Dios es bueno y su naturaleza es buena y es bueno para con todos. Recordemos el primer texto: sed imitadores de Dios. David lo plasmó así en el Salmo 119, 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: tú eres bueno y haces únicamente lo bueno. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Cuando algo nos parece que está mal a nosotros, cuando nos ocurren cosas y le pedimos a Dios que nos las quite,
Resulta que estas cosas las mandó Dios y no son malas. ¿Por qué? Porque al final del proceso, ¿cómo estamos? Dice la Escritura en Romanos 8 que a los que amamos a Dios, todas las cosas. Y entonces uno mira la palabra todas y ¿qué son todas? Porque es que hemos venido viviendo un cristianismo hoy en día muy frágil, muy frágil. Y con este tema de la prosperidad, evangelio diabólico de la prosperidad, se está levantando un cristianismo muy frágil, donde no te puedes enfermar, no puedes pasar por una situación, no te puedes quebrar, no puede pasar absolutamente nada, porque Dios está en la obligación por tus diezmos y ofrendas de hacer. Y esto no tiene nada que ver con la verdad. Veíamos en detalle hace 8 días que la tribulación, ¿qué es lo que genera? Sufrimiento. ¿Y el sufrimiento qué es lo que genera? Paciencia. ¿Y cómo serían las promesas de Dios? Con paciencia. Frutos en un mundo donde está al revés todo está al contrario. Tú eres bueno y haces únicamente lo bueno. Si nosotros no estamos en ese proceso, estamos fallando al llamado. Póngale cuidado a esto. Y fallar al llamado es fallar a aquel que nos llamó. Si nosotros no estamos caminando en benignidad y en bondad, estamos fallando al llamado. Y fallar al llamado es fallar a aquel que nos llamó. Dios es bueno para con todos. A mí me aterra porque yo estaba leyendo este texto y uno dice, bueno, yo no me aterré porque Dios sea bueno, porque yo ya lo sabía. Yo ya sabía que Dios es bueno. Pero para con todos, vivimos en un mundo que niega su existencia. Y cuando la acepta, son ingratos, hablan mal de Él. Y Él sigue siendo bueno para con todos. Es lo que escribe el capítulo 1 de Romanos en 2 expresiones. La ira de Dios está, primero, porque no reconocieron a Dios sabiendo que existía, y segundo, porque no le dieron gracias. Eso está en Romanos 1:21. Dice que la ira de Él está, pues habiendo conocido a Dios, o sea que supieron de su existencia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Estamos en un mundo de quejas, y ahora con este tema de la política, qué es bueno, qué es malo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces vivimos un mundo que está de espaldas. No le dan la gloria a Dios, pero Él sigue siendo bueno para con todos. Dios, expresando su bondad, es lo que nos hace que nosotros podamos manifestar. ¿Por qué? Porque antes de estar aquí éramos enemigos de Él también. Jesús lo plasmó así: el que no es conmigo es contra mí. Éramos enemigos de Dios, pero Dios nos buscó, nos convenció y nos mostró su bondad y generosidad. ¿Quiénes somos nosotros para no mostrar bondad y generosidad? ¿Acaso no tenemos que ser imitadores de Él? Dios es bueno para con todos. Ahora vamos a ver 4 manifestaciones de lo que tiene que ver con la benignidad y la bondad. Primer punto, 4.
la obligatoriedad de reflejar o la manifestación de reflejar el carácter de Dios, la necesidad de reflejar o la obligatoriedad mejor de reflejar el carácter de Dios. A esto fuimos llamados, a mostrar bondad y benignidad, porque en lo contrario estaríamos fallando a aquel que nos llamó. Y otra vez, fallar a aquel que nos llamó es fallar en todo, porque esto es pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Entonces, Dios sabe que no tenemos cómo suplir esta necesidad, porque el árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo, y nosotros siendo malos no tenemos cómo ofrecer esto. Pero Dios nos coge y nos injerta por medio del Espíritu, tomando la metáfora del capítulo 15 de Juan, y nos injerta en el árbol, porque sabe que somos incapaces de producir algo bueno. Así nos creamos buenos. La Biblia dice que no, por cuanto todos pecaron. Somos malos, merecemos el infierno, pero es su misericordia, su bondad y su gracia la que hoy nos permite estar aquí, recibiendo instrucción, corrigiendo el camino. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y podamos cantar con toda plenitud la canción que decía: eres mi sueño, eres mi deseo, eres lo único que quiero. Entonces, vamos a desplegar un punto donde vamos a ver que el carácter, pues es mejor ilustrar, porque les decía que es muy difícil tratar de explicar lo que es la benignidad y la bondad, y es mejor ilustrar. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí ya nacieron de nuevo? Bueno, la gran mayoría son hijos de Dios. Si hay alguna persona nueva, preste atención también. Cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, ¿cuál es la función del Espíritu? ¿Cuál? Listo, guiarnos a toda la verdad. Pero el Espíritu Santo lo que hace es la parte principal de lo que Dios quiere, y es manifestar a Cristo en cada uno de nosotros. Y la manifestación es algo que se puede ver. La manifestación es algo que se puede tocar, es algo que se puede detallar. Por eso Él claramente dice: por sus frutos. No es por lo que digamos, y a veces ni por lo que hagamos, porque a veces hacemos cosas buenas, pero no porque seamos buenos. Hacemos cosas buenas porque nos toca. Y entonces, la benignidad y la bondad son el resultado de una transformación que hemos tenido por causa de pasar de muerte a vida, ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. O sea que esto tiene que ser una verdad en cada uno de nosotros. Ser benignos y ser bondadosos. Si esto no se está manifestando, hay que detallar. Entre en su intimidad con Dios y hable con Él. Porque cuando un niño nace, si en su estado natural está bien, ¿cuál es el proceso? Que crezca. Pues con el tiempo, que se reproduzca. Vimos hace 8 días lo que es la palabra cultivar. Y cultivar la hora de morir. Morir. ¿Por qué? Porque cuando tú entierras la semilla, muere. Después la semilla germina y da una nueva vida. Y después de que da una nueva vida, empieza un crecimiento. Y después de que al crecimiento viene una fructificación. Todos los que estábamos muertos y pasamos a vida, es natural que reflejemos
la benignidad y la bondad. Y más sabiendo que nosotros también fuimos parte del grupo que era enemigo de Dios. Recuerden que nosotros no amamos a Dios porque Él es bueno. Lo amamos porque Él nos amó primero y nos escogió. Ninguno de los que está aquí hubiera buscado a Dios por mérito propio, porque nuestra naturaleza caída lo que va a hacer es siempre aislarlo. Mañana, hoy no. Es que hoy no siento. O sea que si la manifestación de la bondad y de la benignidad no se están viendo, tenemos que hacer un alto. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la bondad. Y esto tiene que ver con el rey David. Pasa un tiempo cuando Raúl es nombrado como rey, Saúl es nombrado como rey, y pues Saúl desobedece a Dios por obedecer al pueblo. Entonces Dios lo destituye y nombra a David. Pasado el tiempo, ya cuando David ya llega al trono, pues Saúl y Jonatán mueren en una guerra. Pero lo que me quiero referir aquí es que Jonatán y David hicieron una amistad del alma, una amistad poco vista, una amistad casi que única. ¿Por qué? Porque cada uno buscaba lo que era mejor para el otro. Eso no es normal. Y pasado todo esto, ya cuando ellos mueren, David manifiesta bondad. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 9, verso del 1 al 10. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga bondad o misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Bueno, quiero que detallen la palabra misericordia, que es la misma traducción de la palabra bondad. Ya la hemos escuchado una vez. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los 2 pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia o bondad por amor de Jonatán. El verdadero amor es una llama difícil de extinguir. De Jonatán tu padre, el anterior. De Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? La traducción de perro muerto allí es que ya no tenía linaje. Todos habían muerto. Dios acabó con esa casa. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Esa parte no sé si tienen que seguirla, ¿no? La de 15 hijos. Eso no, eso téngalo, hay que pedir al Señor dirección. Pero aquí se manifiesta la palabra
misericordia o bondad en varias ocasiones. Recuerdan que habíamos hace 20 días que cuando Dios, todo lo que Dios dice es importante, pero cuando lo dice 2 veces es muy importante, y cuando lo dice 3 es sumamente importante. Y yo me quiero detener en la segunda vez que se nombra la palabra misericordia. Ustedes no ven que David no nombra este fruto como algo de él. Yo voy a mostrar mi misericordia, no. Él dice voy a mostrar misericordia, y en la segunda vez que lo pronuncia dice voy a mostrar la misericordia de él. ¿Pero ustedes quién fue David? ¿Ustedes saben cuántas veces lo perdonó el Señor? ¿Y cómo hemos sido nosotros? ¿Cuántos David? Yo creo que 70 veces 7 han pasado por ahí 5 o 6 veces. Y Dios sigue mostrando su misericordia. Y David lo plasma. Eso es mostrar su bondad. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios, y en agradecimiento a él mostró bondad, para que el otro vea que Dios habita en él corporalmente. La bondad no es nada más que se me fue la palabra, es algo que Dios está poniendo en nosotros. Es como decir una fachada para mostrar su gran poder y amor a la comunidad de afuera. La bondad es algo, es una excusa de Dios en nosotros para mostrar misericordia a aquellos que lo necesitan. A todos esos tercos, a esos que no quieren reconocer a Dios, que nosotros decimos, no, con este no se puede, este definitivamente ni el diablo puede. Sí, son expresiones que utilizamos. Y David entiende que durante toda su vida él ha sido perdonado una y otra vez. Y en agradecimiento a esa bondad él desea mostrar la bondad de Dios. ¿Con qué fin? Cuando tú muestras la bondad de Dios, lo que estás mostrando afuera es que Dios es real, está vivo y está en ti. Y cuando la gente reconoce la bondad, ¿qué hacen? El nombre de Dios es glorificado, porque la bondad se está exhibiendo. Ahora vamos a ver un detalle de lo que es la benignidad, y vamos a ir con la misma persona. Vamos a 2 de Samuel, más adelante, capítulo 16, versos del 9 al 12. Aquí pasa lo contrario. Aquí hay un descendiente de la casa de Saúl, donde dice la historia que David venía caminando como por la calle con sus mejores hombres. Bueno, hoy en día se conocerían sus mejores hombres como los guardaespaldas o los escoltas. Entonces David está caminando en la calle y sus escoltas alrededor, o sus mejores hombres. Y hay una persona, un descendiente de Saúl, que lo único que hace es mentarle la madre, decirle que es el peor, que es un asesino, le tira piedras y una cantidad de cosas. Bueno, ya vamos aquí para que lo leamos. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, hijo del rey, dijo al rey, perdón, sí, qué pena, gracias, aquí este palito de pena. ¿Por qué maldice? Abisaí es una persona de los escoltas de David. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Lo maldecía. ¿Cómo es cuando a nosotros nos maldicen o nos mientan la madre? Mire, yo he escuchado esta frase: yo antes de ser cristiano también tuve una vida, y usted no sabe de dónde me sacó el Señor. ¿Sí han escuchado eso? Y usted no sabe dónde me sacó el Señor. Y este clavo que tengo aquí en Gálatas 2:20 me lo puedo sacar porque tengo la tenaza para sacarlo, y me bajo un ratico de la cruz y nos vemos pues cómo es que es. Y oran: Señor, o te lo llevas o te lo mando aquí. Recibe a Cristo en el nombre de Jesús.
y recibe. Y no era natural que una persona natural, secular, ofendiera a un rey. ¿Ustedes se acuerdan de Esther? La historia de Esther. Esther podía pasar a la casa a relacionarse con su marido mientras él estaba dirigiendo. Solamente siendo la esposa no podía entrar. Porque ¿qué pasaba si entraba sin pedir permiso? La mataban siendo la esposa. Está maldiciendo al rey. ¿Qué merece? Eso era legal. Era legal. Y él le dice aquí, perro muerto. ¿Por qué? Porque se habían quedado sin genealogía. Pero miren la benignidad ilustrada. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. Palabras más, palabras menos. Detrás de esa ofensa está Dios exigiéndome a mí que muestre benignidad. Y a veces la tomamos contra algún hermano de la iglesia porque es muy áspero. Y a veces la tomamos contra nuestro jefe porque es muy áspero. O contra nuestro vecino. Bueno, tantas facetas que hay y pensamos que son ellos. Y aquí David espiritualmente discierne que es Dios detrás de ese hombre que lo está maldiciendo. Si él así me maldice es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? O sea, ¿quién lo va a corregir si Dios lo mandó? Siguiente texto. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Estaba el problema de Absalón en ese momento. Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Vuelve y reconoce. Quizás mirará a Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien. Si paso la prueba y soy benigno, Dios quizás me pueda bendecir. Porque el que me mandó a que me maldijera, ¿quién fue? ¿Cómo fue las palabras de Jesús antes de morir? Él dice antes que él puede llamar a 70 legiones de ángeles, chasquear los dedos y pare de contar. Pero él dijo: perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Eso es benignidad. Y David entiende que detrás de esta acción perturbadora, maluca, sofocante, agitadora, Dios está involucrado. Es impresionante lo que está allí. Porque si yo me aguanto la prueba y entiendo que es de parte de Dios, yo no voy a estar mirándola a ella, ni a usted, ni acá. Entonces mi corazón va a estar guardado y se cumple lo que dice cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque no es usted, ni es aquel, ni es ella. Es Dios a través de esa persona que me está moldeando a mí conforme a la imagen de su Hijo. Entonces no hay cabida para el odio ni el rencor. Qué bendita la palabra de Dios, ¿cierto? Es impresionante todo lo que hay allí. Y él está mostrándole benignidad. ¿A quién? ¿A un amigo? A un enemigo. Miren cómo lo expresa Pablo. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿De quién está hablando Pablo allí? ¿De quién? De mí, de ustedes. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que David estaba siendo llamado o estaba ejerciendo lo que el Señor dice: sed imitadores de mí. Entonces la necesidad de reflejar el carácter de Dios
Segundo punto, es bueno conocer los obstáculos para el crecimiento de la bondad y la benignidad en nosotros, que es lo que acabamos de ver. Después de haber recibido bondad y benignidad de parte de Dios, tenemos cero, ¿cómo se dice en inglés? Zero, sí, con la boca torcida, zero opciones de no reflejar bondad ni benignidad a nadie. Se maneja a veces dentro de las iglesias cristianas elitismo y en algunas ocasiones racismo. ¿Cómo puede pasar eso en el pueblo de Dios? Ahora con una persona que no conoce, tenemos cero opciones de no mostrar benignidad y bondad. Estamos obligados, si Cristo está en nosotros. Si no, no hay problema, porque nadie puede dar fruto por sí mismo. Si esa rama no está injertada, es totalmente comprensible, pero si la rama está injertada, tenemos que dar fruto. La benignidad y la bondad no pueden crecer en un corazón ingrato. No pueden crecer en un corazón ingrato. Donde no hay gratitud no hay exaltación. Y donde no hay exaltación no se manifiesta el poder de Dios. Dios lo llena todo en todo. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la iglesia en Nazaret? Que dice que no pudo hacer milagros. Hasta que yo no entendí ese texto, a mí ese texto me dolía la cabeza, porque es que la versión dice no pudo. El que todo lo puede, no pudo, porque no le glorificaron, no le reconocieron como era Él. Y donde no hay reconocimiento no hay gratitud, y donde no hay gratitud no habita ni la bondad ni la benignidad. David, ¿qué fue lo que mostró? David mostró las dos. Acabamos de ver, mostró bondad y mostró benignidad. Cuando yo entiendo lo que Dios hizo conmigo, yo me atrevo a decir que si Dios no hubiera llegado a mi vida, yo ya estuviera muerto. Eso lo tengo clarísimo. Pero cuando yo entiendo lo que Él hizo en mí, por agradecimiento a Él, ¿qué debo reflejar? Bondad para con todos. Porque Dios es bueno ¿para quién? Para con todos. Estas dos virtudes no pueden crecer en un corazón egoísta, porque el egoísta solamente piensa en sí. Y recuerden que vimos al principio que la bondad y la benignidad son unas virtudes para dar. Y si usted piensa en usted, ¿cómo va a dar? No es posible. No pueden crecer en un corazón egoísta. Y vivimos en un mundo ¿qué? Sumamente, miren los comerciales, lo que hacen es engrandecerte ese egocentrismo. Y ahorita con todo este término de personas que influenciadores, manager, ¿cómo le llaman otro nombre que le dicen? Los que están, como Yokoi Kenji, ¿cómo le dicen a él? Motivador. ¿Cómo se llama? O sea, bendito el sí. No, motivador de vida, un ser humano. Hágame usted el favor. Y resulta que siempre te dicen, yo fui vendedor, sigo siendo vendedor y recibí muchas capacitaciones y no había una que empezara, así fueran diferentes maestros, donde usted es capaz. Y lo que usted se propone, usted lo hace, y todo el tiempo te están cultivando el egocentrismo. Ahorita Felipe lo mencionaba. ¿Qué mencionaba Felipe ahorita? Él decía que al comienzo Adán y Eva, ¿qué fue lo que quisieron? Cuando le dijeron que iban a ser iguales a Dios, listo, como van a ser iguales a Él, vamos a independizarnos. ¿Dios quiere gobiernos independientes?
Lo mismo pensó Satanás y lo destituyó inmediatamente, porque el único rey soberano sobre todas las cosas es Él. Y cuando nosotros no pensamos en nuestro hermano, en la persona de afuera, estamos negando la benignidad y la bondad. Estas virtudes tampoco pueden crecer en un corazón airado. De hecho, es lo contrario, todo lo contrario de la benignidad y la bondad. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense, así como cuando uno llega cansado que se quita todo lo que le genera calor y estrés. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, bondadosos o misericordiosos, perdonando unos a otros como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, si no se abandona la amargura, las iras, la gritería y todas estas cosas, ¿cómo va a florecer la benignidad y la bondad? Pero si florece la benignidad y la bondad, todas estas cosas ¿cómo quedan? Y recuerden que es un estado. Es un estado. No es que a mí me nazca, es un estado, o sea que es volitivo, voluntario. Es voluntario. Estas virtudes tampoco pueden crecer en un corazón endurecido. Miren, la persona que más desplegó generosidad y bondad fue Jesucristo a lo largo de los evangelios. Ustedes pueden mirar todo lo que Cristo hizo. Y dice que hasta dónde tenemos que llegar. ¿Y cuál es nuestra meta? Dice que llegar a la estatura del varón perfecto. Tercer punto, benignidad y bondad como estilo de vida. Vamos a las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, verso del 43 al 48. El Señor en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Siguiente texto. Para que seáis hijos, una confirmación de que somos hijos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. ¿Sobre quién? Sobre malos y sobre buenos. Esa es la bondad de Dios. Él es bueno y es bueno para con todos. Y que hace llover sobre miserables y sobre miserables rescatados. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa, qué premio van a tener? Ninguno. ¿No hacen también los mismos los políticos? Ellos hacen igual. Y los de la derecha, porque todos son perversos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso las personas de afuera? Sed pues orden, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Esto no es una opción, esto es un mandamiento. A la hora de vivir en la bondad, se ponen los zapatos del otro. ¿Y qué es lo que estás pasando? Y no entra con ese dedo. Venga, que aquí está este hombro. Eso es bondad. ¿Cómo te puedo ayudar? Las personas bondadosas sienten el dolor del otro. Miren, cuando a Cristo lo van a apresar, que está en el monte orando, vino un hombre, el primero que lo cogió, que lo abordó. ¿Qué hizo Pedro?
le quitó la oreja como si fuera un torero, ¿no? Ole, y corra para acá. Y le mochó la oreja. Pedro actuó como muchos de nosotros. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo sanó. Aún sabiendo él que él lo iba a llevar a su muerte. Pero sintió el dolor del otro. Qué bueno es nuestro Señor. La persona bondadosa quiere ayudar al otro. Los discípulos pasaron toda la noche pescando y no encontraron nada. Jesús lo había visto y vino y les dijo en la mañana cuando ya salió el sol: ahora echen la red de este lado. Señor, toda la noche lo hicimos, pero en tu nombre lo hacemos. Cuenta la historia que yo creo que no había un pez en ese lago de Galilea que no quisiera estar dentro de esa red. Tuvieron que traer otros barcos para que no se les volteara. El bondadoso, la persona bondadosa ayuda a otro. Las personas bondadosas quieren descansar al otro. Jesús, viendo las multitudes, sintió compasión de ellas y les dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados. O sea que este fruto lo que hace es siempre pensar en el bien ajeno, en el bienestar del otro. ¿De cuánto somos descanso? ¿A quién hacemos descansar? La persona bondadosa está dispuesta a perdonar el pecado de otro. Traen ante Jesús una mujer adúltera que la habían cogido en el mismo adulterio. Los charros que tenían que haber traído los dos, solamente la trajeron a ella. Vamos a Juan capítulo 8, Juan 8, versículo 10 y 11. Y la traen ante él, y Jesús dice que se inclinó porque estaba en el piso escribiendo. Nadie sabe qué es lo que estaba escribiendo el Señor. Yo me imagino, viendo así como estamos viendo ahorita la bondad, me imagino que estaba escribiendo. Bueno, ya vamos a ver. Dice: enderezándose Jesús, a ella la traen a apedrearla porque la ley de Moisés decía eso. O sea, lo legal era que la mataran, eso era legal. Por eso él dice: el que esté libre de pecado. No, él no dice así. Él dice: el que de ustedes. Porque si él dice el que esté libre de pecado, él la tiene que matar, no es que él no está sin pecado. Entonces él no dice el que esté libre, no, el que de ustedes. ¿Y saben cómo dice la versión de King James, la versión en el inglés? Dice: el que de ustedes no haya querido acostarse con ella, que la mate. Por eso la traen solamente a ella y no lo traen a él. La versión de King James dice así: el que de ustedes no haya querido acostarse con ella, mátela. O sea que lo que estaban llenos era de envidia porque el otro pudo y ellos no. Y me imagino a Jesús aquí en el piso escribiendo ira, y miró a la persona que estaba llena de ira. Y me imagino escribiendo aquí adulterio, y miró a la persona que estaba llena de adulterio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La persona bondadosa prefiere ser herido antes que herir. Ese mensaje ahorita, el ejemplo que les ponía del soldado romano que lo apresó, prefirió sentir el dolor él antes que el otro. Eso lo refleja la bondad. El cuarto punto: los actos de bondad son recompensados por Dios. Vamos a otra versión del monte, pero desde la visión de Lucas. Lucas capítulo 6, verso 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. No vayan a pedir prestado porque no tengo. No esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Él es como bueno. ¿Para quién? Para los perversos.
¿entramos nosotros en esas cualidades para quienes Dios es bueno? Ingratos y malos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido salvación y hemos sido ingratos? Y no solamente hemos recibido salvación, hasta el día de hoy estamos aquí sentados por pura misericordia de Dios, y sigue mostrando su amor y misericordia día tras día. Lo que tiene que ver con la recompensa, dice que recibiremos galardón grande, ¿no? Cuando damos amor a quienes nos odian. Lo que dice Proverbios capítulo 11 verso 17: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta en sí mismo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. La Nueva Traducción a las Américas lo dice así: el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Para terminar este mensaje, acompáñenme a Romanos 12, verso 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Aquí no está hablando de las personas que nos hacen bien, ¿no? Por eso es volitivo, es de la voluntad. No es que si usted siente, nunca va a sentir. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Que cuando usted le muestra la bondad de Dios a una persona y esta persona no reconoce que es de parte de Dios, se las tendrá que ver con él directamente. Porque usted está mostrando lo que Dios dijo. Y como él no quiere ver, no le glorificaron a Dios, él, esa persona, ese enemigo, se las tendrá que ver directamente con Dios. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Tengo dos preguntas que saqué de este mensaje. Si yo fuera Cristo, ¿qué haría por el otro? Y tengo una segunda pregunta que yo creo que es mejor que la primera. Si el otro fuera Cristo, ¿qué haría yo por él? O más bien, ¿qué no haría yo por él? Recuerde que cuando a alguien le hacemos un bien, a él se lo hacemos. Tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me arropaste. Pero ¿cuándo lo hicimos, Señor? Cuando a uno de estos pequeñitos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Pero tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me abrigaste. Pero nunca te vimos, Señor. Cuando a uno de estos no se lo hiciste, a mí tampoco me lo hiciste. Bendito Dios, he expresado tu palabra, Señor. ¿Cuánto nos falta? Pero sigues mostrando tu misericordia cuando nos corriges, cuando nos muestras. Gracias, Señor, por encaminarnos. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Yo te bendigo, Señor, bendigo esta iglesia, esta parte, este puñado de hijos tuyos, Señor. Te pido que tu palabra se pueda reflejar, Señor. Gracias, muchas, pero muchas gracias, Señor. Y Espíritu Santo, ayúdanos cuando no podamos, ayúdanos. Como dice el Salmo 143:10, Señor, enséñanos, oh Dios, a hacer tu voluntad, Señor.
Gracias por tu bendita palabra, Señor. Tú eres bueno, Señor, y eres bueno para con todos. Tu nombre reciba la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos, Señor.